Hola muchachos, quiero partir diciendo una discusión que se está dando en el Congreso sobre cuidar la infraestructura crítica. En esa época lo había planteado Piñera y en ese tiempo, que hoy día es el presidente de Chile, criticó duramente el proyecto de Piñera de cuidar los elementos más críticos: hospitales, supermercados, centrales eléctricas, centros de distribución. La lista agua son algunos ejes fundamentales de lo que se llama infraestructura crítica. Incluso la señora Herr, Carmen Herr, diputada, el 9 de septiembre del año 2020 escribía: el proyecto sobre infraestructura crítica es una degradación autoritaria. Se pretende darle facultades de control orden público a las Fuerzas Armadas, vuelve el enemigo interno a implementar semi-estado de excepción permanente en un agendado antidemocrático. Fueron algunos comentarios de ella. Ahí está un tweet para Carabineros del Ejército de Chile, donde cuestiona esto. Y hoy día, año 2023, este tema hoy día lo promueve Boric. Nada menos que el que criticaba junto a esta misma señora. Y hay un tema que se dio bastante complejo y aquí lo vamos a estudiar. Quiero partir con lo que dijo Orsini, la diputada, que las Fuerzas Armadas estaban a disposición de los civiles y la autoridad civil era la encargada de hacer leyes y ellos tenían que simplemente asumir. Dijo textualmente: están subordinadas al control civil. Eso dijo Orsini ayer, día miércoles. Y aquí vienen unas palabras que no le gustaron a muchos, entre ellos Orsini, donde tuvo la ministra de Defensa, donde el Estado, hoy día existe un estado de excepción en Chile en caso, por ejemplo, de emergencia, catástrofe, que hoy día se están usando especialmente para la zona sur, de control público a las Fuerzas Armadas. Aquí vienen las palabras que no le gustaron a muchos, que dijo el general del Ejército de Chile, especialmente con esta situación que se está presentando en el Congreso. ¿Ya? Y eso lo voy a decir lo que dijo general Javier Iturriaga. Yo tenía un amigo que tenía ese mismo apellido. Él dice lo siguiente, el comandante del Ejército de Chile, respecto a esto. El general Iturriaga dijo algo muy interesante: nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que establezcan. Pero es un deber también señalar que la misma Constitución genera para las Fuerzas Armadas y para el Ejército en particular algunas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa, y justamente estas tareas que derivan hacia el orden público van desvirtuando las tareas principales del rol de las Fuerzas Armadas. Tiene toda la razón en esto, porque las Fuerzas Armadas tienen, según la Constitución hoy día que rige Chile, están para defender y proteger el Estado nacional, pero no el orden público. Son dos cosas diferentes. El general Iturriaga dice 4 puntos de este periodo de... Incluso él dice que podría, en ese caso que se aprobara, van a cumplir la ley, pero ¿quién capacita al ejército para, en caso por ejemplo tiene que proteger un hospital, un supermercado? Aquí tendría que entrar otra institución, que es Carabineros, que pertenece al Ministerio del Interior, para que capacite a militares para orden público. Son dos cosas distintas. Y el orden público en Chile, ¿quién está encargado del orden público? Policía de Investigaciones y Carabineros, no el ejército. Otro de los preocupación que se hace, ¿quién va a estar al mando de este tipo de, en caso que se dé un estado de cuidar la infraestructura crítica? Porque aquí hay dos cosas. Podría estar limitado a zonas o dentro de una zona específica, o ampliarla a zonas más grandes. ¿De quién va a depender
este cargo, ¿ya? Aquí él dice que puede ser un general o un almirante, un rango menor, no podría ser, lo ideal sería general o almirante, ¿ya? Como mínimo. ¿Y quién sería el mando jerárquico directo que tendría el presidente? Porque lo que se quiere hacer aquí que ese tipo de esté encargado de un civil. Relación, que lo encuentro toda la preocupación al general Uturriaga. En temas hoy día del estado de excepción, hay un general o un almirante que está a cargo del estado de excepción. Y ese almirante coordina junto al gobernador o al delegado presidencial en esa zona. El tema de aquí es quién va a estar a cargo. ¿Quién? ¿O qué rol le van a jugar, si va a ser permanente o solamente momentáneo? Y otra de las preguntas que hace el general Iturriaga es, ¿cuál va a ser la tarea? Y aquí es una tarea que hoy día tiene orden público, que es encargado Carabineros. ¿Qué responsabilidad va a tener las Fuerzas Armadas respecto a esto? ¿Cómo van a funcionar? Tampoco está claro. Ya, ¿van a tener el mismo rol de Carabineros o van a ser dos entidades una sobre otra? No está claro respecto a eso. Lo que se llama, por eso él coloca un tesis que me parece muy interesante. Bueno, ¿nos hacemos cargo de la frontera o nos hacemos cargo de la infraestructura? ¿Cuál va a ser los roles o cuál van a ser los desafíos de ambas instituciones, teniendo en cuenta que el orden público hoy día lo lleva Carabineros de Chile? También de esta mismo, las capacidades, especialmente de el uso de la fuerza, tener súper claro un reglamento del uso de la fuerza. O hoy día se usa proporcionalmente de acuerdo a las Fuerzas Armadas, de acuerdo a los ítems internacionales. Ese es el uso de la fuerza que usa hoy día Chile, ya para que sepan. El uso, el que se denomina uso racional, que está mezclado de cierta forma con el concepto internacional. El tema que aquí se está vinculando dos cosas. Uno, el orden público. ¿Quién lo hace? Hoy día el orden público lo está encargado Carabineros de Chile. Por eso en los puntos de esta preparación de Carabineros hacia el ejército y la crítica que se le hace, bueno, y Orsini que le hace a Uturriaga, que dice que las Fuerzas Armadas están subordinadas a los civiles, tiene razón el general Uturriaga cuando dice, hoy día nosotros tenemos por mandato constitucional ciertos deberes que nos manda la Constitución respecto al Estado de Chile. Ya, porque aquí se va a hacer una modificación a la Constitución y no va a ser simplemente una ley. Ya, eso hay que diferenciar dos cosas. Es un cambio a la Constitución, no es solamente una ley. Orsini dice, tenemos acá a dos ministras de Estado, a la ministra de Defensa, a la ministra de Interior. Están acá las Fuerzas Armadas, estaban todos los, la plana mayor del Ejército de Chile y el Ejecutivo. Cuando tenemos Fuerzas Armadas que no son deliberantes y que tienen que subordinarse al poder civil, manifestó la parlamentaria. ¿Por qué tienen que subordinarse? O sea, no pueden, o sea, es como caminar y mascar chicle o todos hacemos una cosa y dejamos de hacer otras cosas. Estamos hablando de quién va a ser el jefe. Se queda la grande en la frontera. ¿Será el presidente o será la presidenta? Se cuestiona a los legisladores especialmente. En tanto, la ministra Maya Fernández señaló que estamos debatiendo la forma constitucional. No hay ley. Hemos conversado con ustedes, comandante en jefe, con respecto a materia que la ley tiene que recoger en estas observaciones que se han hecho de parte del comandante del Ejército de Chile. Esto se viene hablando hace mucho rato. Ya Piñera había anunciado de cierta forma, porque Piñera había dicho, el proyecto Piñera era que el presidente podía autorizar sin pedirle permiso al Congreso para
proteger todo lo que fuera la infraestructura crítica. Acá se va a limitar las zonas y esa zona todavía no sabemos quién va a estar a cargo. Lo ideal, dice el general Iturriaga, que sea un general o un almirante. ¿Quién va a estar a cargo de ese mando jerárquico? ¿Un civil? ¿El presidente directamente? ¿Qué rol le van a jugar los gobernadores o los delegados presidenciales? ¿Cuál va a ser la tarea de orden público del ejército? La responsabilidad que se le asigna a las Fuerzas Armadas, sea un perímetro zonal, logístico, o un perímetro de la frontera. Y lo otro problema es quién tiene las capacidades, especialmente en la infraestructura crítica, en tema de orden público, que son cosas distintas. Porque se le ha cuestionado mucho y tiene toda la razón, cuando se usó el ejército para defender los supermercados. Incluso yo vi tipos que querían atacar un centro de distribución energética. Ahí el ejército junto a Carabineros trabajaron juntos. Esto lo vi. No me lo cuenta nadie. En el estallido social. Así que no me vengan con lecera. También vi al ejército cuidando sus mercados para que no los saquearan. Ya. También lo vi. Pero ellos solamente estaban como mirando, observando en caso que se diera. Pero el encargado de que actuar era netamente Carabineros o la Policía de Investigaciones. Ya, ojo con eso. El tercer elemento, y yo también lo vi, que el ejército tiene razón cuando dice que el uso racional que ellos usan está avalado a nivel internacional. Tiene un nombre, se llama ese tipo RUAG, se llama el sistema que ellos usan. Este sistema de orden público es netamente de Carabineros. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esto? Lo mismo que ayer cuestionaban, hoy día los quieren aprobar. Los mismos que ayer criticaban, hoy día quieren ser parte de esto. Los mismos que ayer querían sacar a Piñera, hoy día están en la mesa de la guillotina, como Giorgio Jackson. Entonces, usar las Fuerzas Armadas con esta poca claridad es bastante, todavía no es ley, pero recordar que esto podría hacerse una ley, sin necesidad de ir al Congreso una vez y otra vez a pedir de cierta forma estado de excepción cada 15 días. El estado de excepción, el gobierno de Boric lo limitó a ciertas zonas o a ciertos lugares. Eso no significa que tiene que proteger la infraestructura. Se han botado torres, se han atacado centros de salud, colegios y iglesias en la zona sur de Chile. ¿Ya? Esto de la infraestructura, hoy día todos los ejércitos, Estados Unidos, la mayoría del mundo, lo usa. Pero lo ha especializado y lo ha dejado muy cercano. No puedes tener a un ejército defendiendo un hospital, un supermercado, sin el uso de la razón proporcional, que significa usar bala de guerra pasada. Ningún país en el mundo, ni Estados Unidos, cuando tiene que proteger la Guardia Nacional, lo hace de acuerdo a las medidas internacionales como guerra. Ojo con eso, que información que le estoy dando. No pueden mandar al ejército a usar balas de salva. Voy a contar otra experiencia. Hace tiempo, en esta época, el año pasado, un teniente del ejército de Chile vino a mi casa, estuvimos conversando toda la mañana, activo. Él me contaba en el estallido social de que iban a tocar un centro, no voy a decir el nombre por tema de publicidad, lo querían saquear. Se quedaron sin bala de salva. Estuvieron 5 horas acechándolo, 5 horas. Estoy dando un testimonio real del teniente que viene siempre a mi casa. 5 horas ahí. Y se les pide el grupo que andaba él, que era el pelotón que andaba él, pide poder usar bala pasada.
porque lo único que les quedaba, no tenían bomba lacrimógena, supuestamente el encargado de ese orden público, de ese sector, era Carabinero, y Carabinero estaba sobrepasado. La respuesta del mando central del ejército fue: repliéguense, vuelvan al regimiento. Entonces, si vamos a tener un ejército que no puede usar su fuerza, entonces no tiene sentido, de cierta forma, o esta doble capacidad, es decir, Carabineros por un lado y el ejército por otro lado, usando los mismos materiales sin tener capacidad de defenderse. Estos el estallido social atacaban con todo, bomba, molotov, piedra, etc. Hay una discusión para largo en esto, pero el ejército tiene razón. Hoy día la Constitución demanda y manda ciertos roles que tienen que tener las Fuerzas Armadas. Sí, se podrían capacitar ciertas brigadas o ciertos grupos de la parte de las Fuerzas Armadas, darle apoyo logístico a los encargados del orden público. Ya, pero si vamos a tener Fuerzas Armadas encargadas del orden de la parte crítica de nuestro país, significa leyes claras respecto a defensa o ataques para responder. No puedes tener un ejército con bala de salva, señores. No puedes. Lo que ha pasado en el sur de Chile.